2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Bienvenidos niños y niñas del Estado Plurinacional de Bolivia, quien les habla la maestra María Luz Salinas del cuarto de primaria. En esta oportunidad vamos a tocar el tema de clasificación de palabras según su acentuación. Vamos a iniciar mostrando esta imagen donde apreciamos la misma palabra, pero una diferente a la otra por un símbolo denominado tilde o acento. Y vemos la diferencia que si bien nosotros apreciamos la misma palabra, pues entonces el significado es diferente. A esas palabras se las considera las palabras denominadas tritónicas. ¿Por qué decimos que es la misma palabra pero la significación diferente? Si nosotros mencionamos la palabra práctica sin la tilde o práctica con tilde, tienen diferente significado. Práctica se refiere únicamente a realizar una actividad de manera consecuente. Y práctica, que lleva tilde, se refiere a poder utilizar este término aún teniendo una base teórica de un determinado conocimiento o un determinado contenido. Entonces nos damos cuenta que la tilde o acento marca la diferencia. Para poder clasificar las palabras según su acentuación, debemos conocer antes a qué nos referimos con el término acento. El acento, o también llamado tilde, es la pronunciación destacada de una sílaba en una palabra. La sílaba donde recae el acento se denomina sílaba tónica. Entonces, con esta aclaración, nosotros podemos, observando la imagen, podemos observar que una determinada palabra debe distribuirse en diferentes y debe dividirse en sílabas. Y según la sílaba, como habíamos dicho anteriormente, en la que recae el acento, se denominará sílaba tónica. Bien, para comprender aún mejor esto de la clasificación de las palabras según su acentuación, también debemos entender que la acentuación tiene diferentes reglas o normas o leyes, además, para poder considerarlas como poder encaminar un determinado acento o tilde en una sílaba. ¿Cuáles son las reglas que debe tener una palabra para tener acentuación? Una de ellas es dividir la palabra en sílabas y la otra es entrar a una clasificación. En la clasificación de las palabras nosotros podemos mencionar las palabras agudas, las palabras graves o también llamadas llanas, las palabras esdrújulas y las palabras sobresdrújulas. Ahora ingresaremos a mencionar cada una de ellas. Iniciaremos con la primera, como son las palabras agudas. Las palabras agudas son las palabras que llevan el acento o tilde en la última sílaba, es decir, se tildan únicamente cuando éstas terminan en una vocal, en la letra N o en la letra S. Ejemplo de ellas tenemos las siguientes palabras: café, canción, cantones, que son, como nos damos cuenta, palabras que tienen una elevada pronunciación en la última sílaba. Asimismo, tenemos también algunas palabras que se las denomina palabras sin tilde o con sílabas atónicas, es decir, que no llevan un acento o tilde, pero que sí en la pronunciación tienen una elevada o un incremento en el tono de voz que vamos a mencionar. Ejemplo de ellas tenemos feroz, pared o tambor. Bien, ya habíamos pasado este primer grupo de palabras y vamos a ingresar al segundo grupo, como son las palabras denominadas graves o también llanas. Estas palabras son las que llevan el acento en la penúltima sílaba y se tildan cuando éstas terminan en cualquier consonante que no sean ni N ni S. Es decir, entre los ejemplos de palabras que tenemos como graves o llanas, ahí tenemos la palabra mármol, lápiz, césped. Nos damos cuenta claramente que cuando elevamos el tono de voz en la penúltima sílaba, estamos hablando de las palabras graves o llanas.
Asimismo, tenemos también ejemplos que no llevan, de palabras que no llevan tilde, es decir, sílabas atónicas. Es el caso de las siguientes palabras, como casa, lunes o examen. Si bien llevan una acentuación elevada, pues también debemos mencionar que corresponden a las palabras graves o llanas. Ahora ingresaremos, niños, a una tercera clasificación. Ahí tenemos las palabras esdrújulas. ¿Y qué serán las palabras esdrújulas? Las palabras esdrújulas son consideradas aquellas palabras que llevan el acento en la antepenúltima sílaba y se tildan a todas sin excepción. Ejemplo de ello tenemos las siguientes palabras. La palabra lámpara, espíritu, además de otras que también seguramente vamos a ir encontrando en las siguientes actividades que vamos a ir mencionando. Finalmente tenemos la última clasificación, las palabras sobreesdrújulas. Las palabras sobreesdrújulas usualmente no las utilizamos en nuestro diario y en nuestro cotidiano. ¿Por qué? Porque son palabras que componen mayor cantidad de sílabas. Estas palabras son aquellas que llevan los acentos en la sílaba antes de la antepenúltima sílaba y se tildan, al igual que las anteriores, a todas sin excepción. Son menos frecuentes porque siempre se forman de manera continua al poder conjugar ciertos verbos. Ejemplo de ello tenemos algunas palabras, como les voy a mencionar, como dígaselo o págamelo. Nos damos cuenta que estamos elevando nuestro tono de voz en la sílaba antes de la antepenúltima sílaba de la palabra. Y es así como tenemos la clasificación de los cuatro tipos de palabras para que nosotros podamos incluir o recaer la acentuación o tilde en cada una de ellas. Ahora bien, niños, habiendo conocido esta clasificación de palabras según la acentuación o tilde en la que recae la sílaba, comprendemos la importancia del acento o tilde en nuestro diario. ¿Qué importante es el acento o tilde tanto en la lectura como en la escritura? Pues nos damos cuenta que sin el acento, o bien a la ausencia del acento, o bien con la tilde en una determinada sílaba, vemos que el significado de algunas palabras cambia. Retroalimentando un poco, habíamos indicado que hay algunas palabras que cuando encontramos la diferencia sea en la acentuación, entonces estas se denominan tritónicas. Y además de que las palabras nos permiten a nosotros poder comprender de manera más idónea el significado de las palabras. Entonces con ello aprendemos a valorar lo importante de poder escribir y leer de manera correcta con la tilde o también llamado acento. Ahora bien, realizaremos una actividad que la vamos a desarrollar en nuestros cuadernos. No sin antes hacerles una invitación a poder hacer una lectura de todos los textos que el Ministerio de Educación tiene ahí preparados para nosotros. La actividad será la siguiente. Realizamos la lectura de una determinada fábula o de un cuento que encontremos en los textos del Ministerio y esto lo deberemos copiar de manera adecuada respetando los signos de acentuación en nuestro cuaderno. En el momento de poder copiar esta actividad, nos daremos claramente cuenta de esta importancia de la clasificación de la acentuación de las palabras. Esto nos servirá además a futuro para poder pronunciar de manera idónea y adecuada todas las palabras que nosotros vayamos a desarrollar en nuestros cuadernos. No solo nos servirá para la materia, para el área de comunicación y lenguaje. No olvidemos, niños, que tanto la lectura como la escritura de manera adecuada nos sirve para todas las áreas. Y lo único que va a reforzar aquello va a ser teniendo en cuenta que tenemos un libro de apoyo que el Ministerio ha preparado con mucho esmero para cada uno de ustedes y el que podamos utilizarlo de manera constante y cotidiana. Una vez concluido el tema, niños,
Nos despedimos no sin antes hacerles una pequeña recomendación que en todos los medios de comunicación se los viene realizando de manera constante toda vez que los casos de COVID-19 han vuelto a incrementar en nuestro país. Lavado de manos, el uso de la mascarilla, el distanciamiento, el uso del alcohol en gel y evitar estar en lugares aglomerados. Para ello el Ministerio ha preparado nuestros textos y con ello no tenemos necesidad de encontrarnos en lugares bastante aglomerados. Tenemos ahí a disposición nuestro texto que nos va a servir para poder fomentar nuestra enseñanza, nuestro aprendizaje y obviamente ya se nos vienen nuevamente las clases presenciales y fortalecer con ello todos nuestros aprendizajes. Me despido, niños, hasta otra oportunidad. Quien les habla, la maestra María Luz Salinas. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.